Buenas tardes a toda la comunidad de Puerto Aysén. Mi nombre es Jessica Pincol. Vamos a estar comenzando con nuestro primer programa el día jueves de Boxeadores al Ring. Así es, mi nombre es Samuel Mancilla. Acá estamos junto con Jessica para tener este espacio dedicado al mundo de boxeo. Así es que, como dice Jessica, aquí comienza Boxeadores al Ring. Cuéntanos, Samuel, vamos a hablar un poco de la experiencia que has tenido entrenando en el ámbito profesional, el antes de viajar a este gran desafío que fue el día 17 de abril, en donde tuviste un gran combate profesional. Cuéntanos, ¿cómo fue la preparación? Sí, mira, de hecho, en la preparación para poder participar en este evento que ya se venía ya el mes de abril, ¿ya? Bueno, recibimos la llamada del presidente de la Federación de Boxeo Chileno, indicándonos que había un combate en la ciudad de Santiago. El día primero, la pelea iba a ser el día 29 o 23 de marzo, y por el peso que nos estaba pidiendo el promotor, bueno, ahí tuvimos que pedir un poco más de tiempo, ya por la cantidad de kilos que había que perder para poder cumplir con el contrato que había de por medio. ¿A cuántos kilos tuviste que bajar? Mira, de 75 kilos que estábamos pesando antes del llamado, teníamos que bajar a 68 kilos. 68 kilos. 68 kilos es harto. Nosotros nos llamaron de la mitad de febrero, y para el 23 de marzo ya era muy poco tiempo para perder esa cantidad de kilos. Claro. Entonces se pidió un poco más de tiempo y el combate quedó pactado para el día 19 de abril, que ya pasó no hace poco. Cuéntanos cómo fue tu entrenamiento para poder bajar de peso, para poder llegar al peso. Bueno, de hecho ya preparamos, ¿cierto?, un déficit calórico. Se aumentó el tiempo de entrenamiento, se comienza, ¿cierto?, para poder llegar al objetivo. El entrenamiento tenía que ya comenzar a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, ya estar comenzando a salir a correr. ¿Cuántos kilómetros corrías, Samuel? Wow, comenzábamos entre 8 kilómetros, llegábamos hasta los 15 kilómetros en ocasiones. Manteniendo una sana y buena hidratación, me imagino. Sí, ¿cierto? de hecho, después de cada trote, llegábamos a la casa y tomábamos nuestras sales hidratantes que nos llevaban a poder mantener una buena condición física, porque luego de eso, bueno, venía el tema del desayuno. Después del desayuno pasaban 2-3 horas de reposo, de descanso, de una siesta. Luego levantarse nuevamente para poder entrenar musculación. De ahí teníamos resistencia y musculación. Ahí teníamos ya 1 hora o 2 horas de entrenamiento. ¿Y en la tarde? Y en la tarde ya de vuelta almorzábamos, descansábamos, otra siesta más. De ahí en la tarde ya partíamos de nuevo con 1, 2 o 3 horas de boxeo. Y así iban pasando. A veces eran 3 veces al día de entrenamiento o 4 veces al día, hasta poder llegar al objetivo. Fue un trabajo duro, Jessica, te comento, porque uno cuando es boxeador, muchas veces en las mañanas es la que cuesta mucho levantarse. ¿Cómo te sentías de manera física, mental, psicológica antes de la pelea, como nos estás comentando ahora? Sí, mira, las primeras semanas o el primer mes fue muy, pero muy difícil. A veces uno
se cuestiona lo que está haciendo o dan ganas de tirar la toalla muchas veces. A nivel psicológico me imagino sí, que es muy desgastador, es difícil porque para poder llegar a un nivel profesional tienes que ser una persona muy disciplinada, muy ordenada, ser metódico en lo que estás haciendo. Bueno, hay un trabajo psicológico que es tremendo, así que ahí que tienes que ir. Y físico. Y físico también es tremendo. Entonces, llegar a este ámbito y al mundo profesional es complicado claro. Física y psicológicamente. Aquí tuvimos el apoyo de Felipe Arévalo, el kinesiólogo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia física en digamos, sanar lesiones o dolores, porque hay mucho dolor físico en estos entrenamientos, entonces... Sí, de hecho, Felipe, el kinesiólogo, que entre paréntesis es un kinesiólogo que está trabajando junto a nosotros en el Gym Esparta, ¿ya? Gym Esparta, para comentarle un poquito la historia y para después seguir sí. avanzando con el tema de mi preparación. Gym Esparta es una sala de acondicionamiento físico donde recibimos a muchísima gente para enseñarle musculación y boxeo recreativo, ¿ya? Y debido al crecimiento que hemos tenido, hemos tenido la oportunidad de poder armar alianzas con el kinesiólogo, que es Felipe Arévalo, y él se acercó a mí y me dijo: profe, ¿qué le parece si le hacemos una terapia, masaje, para poder ya prepararnos en dirección al combate? Y eso fue de gran ayuda, de muchísima ayuda para poder nosotros ir bien preparados para allá y evitar lesiones, que es lo más importante. Sí, bueno, en cuanto al apoyo de la gente también tuvimos auspiciadores que nos apoyaron para poder salir y solventar gastos de aquí desde mismo Aysén a Santiago, así es que queremos dar las gracias a Canona Ferretería, a Aro con H, Panadería Meli y Gasco el Flash, además a Cantaria Pizzería también, que estuvieron presentes, siempre los chicos preocupados de nosotros, desde el día 0 hasta el último día del combate siempre han estado presentes, así que darle las gracias. Sí, un saludo y un abrazo, chicos, por el apoyo que siempre han presentado, no solamente a nosotros, sino que también al club, en este caso, que sí, también es una rama que el Gym Esparta tiene, donde prepara a los muchachos a nivel amateur para poder competir dentro de la región. Igual destacar que ahí ya el Club Esparta tiene ya varios campeones regionales aquí en los últimos campeonatos que hemos hecho, ¿cierto? Que hemos tenido muy buenos resultados, sí, que el Guantes de Oro. Ellos han sido una parte fundamental, los chiquillos del club de boxeo, los jóvenes, porque ellos entrenan harto, salen a correr todos los días, lo dejan todo entrenando en el gimnasio, así que igual ellos son parte de lo que es tu salida también hacia Santiago, porque están también entrenando en conjunto contigo todos los días. Cuéntanos sobre eso, cómo fue tu preparación en cuanto a los sparring, a los entrenamientos en conjunto con los chiquillos del club de boxeo. Sí, de hecho, bueno, el tema de la preparación, acá en Aysén, en esta zona, bueno, lo que ya han boxeado y siguen boxeando acá dentro de la zona, poder tener una preparación buena con gente que te rodee, que te pueda ayudar a hacer sparring, que te ayude a manoplear, que te ayude a no sé, a desarrollarte mucho más en el tema de boxeril, es un poquito complicado. Estamos un poco alejados de la zona donde sí se mueve muchísimo el boxeo, como lo es en Santiago, que es el lugar donde hay mucho más gente, tienen mucho más boxeadores. Es que es la cuna del boxeo, Santiago. Claro, también es la cuna del boxeo. Y acá en esta zona es muy poco lo que tú puedes conseguir y coordinar con otros boxeadores y poder hacer sparring, si no tienes claro. que salir a viajar o ir a Argentina. Sí, bueno, en ese aspecto nos dimos cuenta que no estamos tan lejos de lo que es el boxeo hacia el norte, digamos, porque nosotros los ayseninos, claro, no tenemos profesores profesionales que nos puedan venir a instruir o darnos trabajos que podamos hacer y realizar para poder salir de la región, pero no tenemos nada que envidiarle, yo creo, el plan de entrenamiento a gente que está en Santiago o
La única diferencia que tenemos es que ellos están constantemente, de manera mensual o cada 2 semanas, subiéndose al ring a combatir en boxeo profesional. Sí, es la única diferencia que hay acá en allá. Sí, como dices tú, Jessica, no hay nada que envidiar, ¿eh? El trabajo que hemos estado haciendo aquí en esta zona, en Aysén, está par a par casi con lo del Santiago, y ellos que tienen casi siempre, todos los fines de semana, realizan sparring. Sparring es como un combate o una pelea más que ellos tienen en hora de los entrenamientos. Como te comentaba, acá cuesta tener gente como para poder hacer sparring, y es ahí donde nosotros preparamos a nuestros chicos para que estén a nuestro nivel y puedan ayudarnos a hacer sparring. El estilo, Samuel, que tú mostraste en esta pelea, ¿fue estilo agresiva o cuéntanos un poco de eso? Mira, la diferencia entre el primer combate de forma profesional con el de ahora fue un poco más agresivo. Claro, la primera fue un poquito más llevadera. Sí, el primer combate de boxeo profesional fue como para tantear un poquito el terreno, podríamos decir ahí. Ir con cuidado, con el temor de que no me vayan a noquear, pero trabajaba un poquito más de distancia y de retroceso, siempre peleando hacia atrás. Pero esta vez... andabas buscando el knockout. Queríamos buscar el knockout, así que lamentablemente no llegó, pero sí ¿te atreviste más? Nos atrevimos muchísimo más. ¿Ibas siempre adelante? Los golpes que se ven ahí en los videos, en realidad cuando yo estaba en el ring, no eran golpes así que wow, que me descolocara o me tirara hacia atrás, o que me diera miedo o que pegara fuerte. No, en realidad no era. En el primer round se ve como que entró una mano fuerte, pero sabes que ahí siempre he sabido que eres un hombre duro, pero ahí se demostró, yo creo, el trabajo y el entrenamiento de lo que fue todo lo que fue la musculación, el trabajo de piernas. Sí, importante la musculación en el boxeo. Sí, de hecho, al recibir ese golpe, lo único que sentí en ese momento no fue miedo, no fue ganas de tirar la toalla, sino es como que... Más ganas de seguir. Más ganas de seguir, mucho más... ¿Te fuiste más adelante en ese...? Me dio mucho más coraje, más rabia. Más agresividad. Más agresividad en ese momento, wow, me tocó. ¿Te vimos muy cómodo con ese estilo agresivo, Samuel? Sí, de hecho... Yo nunca he sido agresivo, mi boxeo nunca fue agresivo. Siempre mi boxeo fue un poquito más de estilo, ir hacia atrás, pelear a distancia, pero esta vez sí, de hecho, si quiero marcar presencia, es que el boxeo profesional al boxeo amateur es muy distinto, es muy distinto. Aquí en el boxeo amateur, como dice, se marca solamente puntos de la parte de la cara, la zona del tronco. Ya, es el que más puntos realice, mucho más gana la pelea. Pero aquí se evalúa muchas otras cosas, no solamente marcar puntos, sino es que quién lleva el combate, quién va al frente, quién toma la iniciativa, quién tiene más personalidad al momento de pararse, ya, quién va al frente. Esos son los que los jueces hoy en día evalúan en el boxeo profesional. Bueno, nosotros estuvimos estudiando todo lo que es el tema protocolar del boxeo profesional. Hubieron varios detalles que se saltaron allá, que yo andaba resaltando, pero falta esto. Entonces yo encontré que esta vez estuvimos un poquito más en conocimiento de lo que, porque estábamos en la cuna del boxeo. Supuestamente Santiago estábamos metidos en la comisión de boxeo de la Federación Chilena, entonces sí. Nos estaban controlando un poquito más a nivel de arbitraje también. Bueno, ahí tuvimos en los camarines también un poco de polémica entre la experiencia y como lo que está saliendo ahora. Cuéntanos un poquito sobre lo que fue el ring, los camarines. Sí, mira, cuando llegábamos a Santiago, ya íbamos con la mentalidad ya de ganar, de dar lo mejor de nosotros ahí. Primero contarte que al llegar a Santiago, nos recibió muy bien lo que es Black Box, que es la promotora. Sí. Ya, así que nos recibió, nos llevó al hotel donde pudimos descansar bien, sin ningún problema.
Después nos juntamos con algunos referentes del boxeo de Aysén allá también, Pedrito Chiguay, ¿cierto? Sí. Quien nos recibió, nos ayudó a orientar un poquito allá en la zona. También entrenamos un poquito con él y después ya vino el día del pesaje. El día del pesaje es algo muy complicado para el que es boxeador. Cuando uno entra en el mundo del boxeo profesional, tienes que cumplir ciertas reglas, que en este caso cumplir lo que indica el contrato, lo que tú firmaste con el promotor. Cuando es ahí donde tú demuestras el profesionalismo que hay de parte de ti para poder llegar al peso. Hay muchas veces suele pasar que el boxeador, no fue en nuestro caso, gracias a Dios, pero sí hay gente o otros boxeadores que llegan al extremo de deshidratarse. Como el compañero que estaba ese día esperando dar el peso. Sí, había un compañero que estaba muy en malas condiciones. ¿Por qué? Porque se deshidratan. El corte de peso en el tema de alimentación es muy estricto. Entonces ellos, bueno, se esfuerzan para llegar al peso. Entonces el tema complicado de aquí, de poder llegar al día del pesaje, bueno, nosotros también, para poder cumplir, tuvimos un grado también de deshidratación y también de alimentación, ya para poder cumplir. Entre comillas, tampoco es recomendable hacer esto para el deportista. La verdad ¿ya? que no debemos normalizar lo que es la deshidratación en el deportista. Siempre hay que incentivar la buena alimentación y lo que hay que hacer es entrenar fuerte. Entrenar fuerte sí. En el gimnasio para que evites llegar a ese extremo. La verdad que lo que se hizo ese día fue para evitar que no llegaras al peso, porque fue solamente en la noche que dejaste de tomar un poquito de agua y al otro día ya pesaje, aunque sí. Luchamos para que el pesaje fuera en la mañana porque estaban dejando el pesaje para la tarde. Sí, y ahí donde uno llegando a Santiago no teníamos una farmacia con una balanza, no teníamos dónde poder ir a comprar una balanza para poder pesarnos. Claro, esas son cosas que pasa uno cuando está lejos. Sí, pues entonces no todo lo tiene a mano. Entonces, sí, de hecho teníamos que ya cuidar nuestra alimentación y el consumo de agua, no aumentarlo tanto para que podamos cumplir con el peso. Entonces, llegando el día del pesaje, bueno, se habló para que no se hiciera en la tarde, sino que se hiciera a primera hora en la mañana. Sí. Para poder nosotros recuperarnos, rehidratarnos, y aunque uno de la noche a la mañana no se rehidrata, no está al 100% como se debe, pero sí poder amortiguar un poco el consumo de agua o de alimentación. Así que llegamos a ese día del pesaje. Bueno, nos recibió también ahí el comité de la directiva de la Federación Chilena de Boxeo Profesional y los promotores, así que llegaron, nos reunieron a todos, nos dieron una charla y se dio ceremonia al pesaje, donde ahí estuvimos haciendo el cara a cara con nuestro oponente, que fue el primer día que lo vi. Sí, fue todo muy rápido, el pesaje fue demasiado rápida la ceremonia y agradecemos eso porque igual uno con el hambre cansancio ahí, más hambre y ganas de tomar agüita, comer algo, y de todas maneras habían agüitas, había de todo para comer, pero nosotros lo único que queríamos era llegar al peso, que nos dijera que estaba listo y ya después liberarse de eso. Sí, eso es verdad. Como se ve, ser boxeador, en este caso profesional, es sacrificado, ahí tienes que poner todo de tu parte si quieres llegar a lo más alto. Cuéntanos cómo fue el camino hacia el recinto del combate de la Federación Chilena, cuando te pasaron a buscar al hotel, cómo fue todo eso, qué sentías, cómo psicológicamente. De hecho, donde me preocupaba a mí, siempre me ha preocupado son los pesajes, eso es lo que siempre a mí me pone más nervioso, no cumplir. Creo que soy una persona que es súper exigente en ese sentido. Pero una vez que ya nos pesamos, claro, tuvimos que ir a descansar, al otro día esperar el día de la velada. Encontré que fue largo el camino del hotel
del hotel al recinto. Es que ya todos los caminos eran largos, o sea, nos iban a buscar en un taxi y era como 20, 30, 40 minutos de viaje hacia los lugares donde teníamos que estar. Sí, de hecho fue un poquito largo, pero al llegar allá ya estábamos como más tranquilos. El objetivo ya lo teníamos claro, de hacer un buen espectáculo, de poder traer un triunfo. Eso nosotros más que nada queríamos realizar. Pero en tema de nervios, de miedo, de preocupaciones no había nada en mí. Por lo menos estaba tranquilo, estaba mentalizado que quería solamente subir y demostrar lo que habíamos entrenado en el gimnasio. Cuéntanos cómo fue la experiencia en el camarín cuando llegaste, cuando veíamos que los boxeadores venían bajando con un ojo inflamado, que había una ambulancia fuera de la federación. O sea, son cosas que, bueno, en el boxeo amateur tú puedes ver, ¿cierto? Que hay un enfermero en la esquina, siempre está prestando ahí atención a lo que suceda, sangrado y todo eso, pero ver, por ejemplo, que hay una ambulancia que está afuera, que hay un médico preparado para atenderte, una camilla lista para atenderte, es como un poco chocante ver esas cosas, porque uno ahí dice, wow, estas son palabras mayores, son acciones mayores, porque bajaban boxeadores que estaban como un poco noqueados, otros con lesiones importantes. Sí, de hecho, en el tema del box, lo que pudimos ver ahí es una buenísima organización, donde al parecer se cuida muy bien los púgiles, ya una ambulancia, un paramédico, médicos, ¿cierto? Prestando atención a los chicos que bajaban del ring, algunos con cortes, algunos con inflamaciones en la vista, otros en la nariz, otros por el tema de la deshidratación también llegan al extremo de casi desmayarse, los camarines, con ganas de vomitar muchas veces después de bajar de la pelea. Entonces son cosas que para poder estar en esas competencias tienes que entrenar duro antes de las peleas. Y prepararte psicológicamente para ver todo tipo de situaciones. Claro, para la persona que no está preparada a ver algo así, oye, están sacando a uno en camilla, oye, viene uno ensangrentado, es choqueante, claro. Wow, ¿en qué me metí? Uno puede llegar a pensar, pero, pero mira, ya llevamos, ¿cuánto? 22 años casi en el mundo del boxeo, viendo casi siempre lo mismo, entonces no es algo nuevo. No es algo nuevo, como que llegue a intimidarme o llegue a decir, wow, yo aquí mejor me voy. Claro. No, pero la preparación que uno debe tener para evitar ese tipo de cosas es prepararse, matarse en el gimnasio para que no te pase lo que les pasó a muchos de los jóvenes que estaban ahí ese día. Cuéntanos sobre el combate ya cuando estabas arriba del ring, cuando colocaron el tema para salir, sí, de Jaime Borges. Jaime Borges, eso fue como escuchar a Jaime y su canción, fue como que yo igual me sentí como alegre de estar ahí, como que me sentí en casa. Sí. Esas cosas son muy importantes de ver a alguien que tú conoces, de tener en la esquina a alguien que tú conoces, de escuchar esa canción, de la salida del ring, la preparación del ring. Cuéntanos cómo fue eso, la salida. Lo que dices tú de sentirse en casa es importante porque nosotros cuando estábamos en el camarín, creo que hiciste un en vivo, ¿cierto? Sí, estábamos transmitiendo en vivo donde casi 500 personas estaban conectadas viendo lo que estaba pasando ahí. Veía el apoyo, los mensajes, el ánimo, la fuerza de cada uno. Y ¿sabes qué, Jessica? Yo me sentí como si estuviera en mi casa allá en Santiago. ¿Sabes que ese fue un cariño tremendo que sentí de parte de la comuna? Ese apoyo fue fundamental para tener más seguridad. Fue allá, fundamental, sí. Para pararte bien, aquí estoy apoyada por mi gente de Puerto Aysén. Sin duda, fue algo tremendo, fue tremendo apoyo, me dio fuerza psicológica. A cada rato llegaban mensajes y yo trataba de transmitirte, había mucha gente comentando, enviando saludos, pero no pude transmitírtelo todo. De hecho, sí, fue algo que para mí fue una inyección de adrenalina, con eso me fui con mucha energía, y al escuchar el tema de Jaime Borges, que estoy de vuelta en el juego. En el juego, sí. Que indicaba bueno, el tema habla de que vengo del sur, ¿cierto? Sí.
bueno, la gente ahí de primera, con respeto, escuchando el tema, ¿cierto? En la entrada, saludamos al público. Sí. De verdad me sentí en casa. Y no fue como te digo, una inyección de adrenalina y, bueno, Para salir. para salir. Sí. Sí. El primer round fue de estudio. Cuéntanos qué Bueno, pasó en el primer round. El primer round intenté de hacerlo de estudio, pero traté de meterme al frente, ¿ya? Donde vimos un poco más superior al de Santiago, ¿ya? Luego ya en el segundo round ya me sentí con más confianza, ya nos fuimos metiendo ahí ya a hacer un poquito más de daño, y es ahí donde me llamó la atención del público. El público en sí, bueno, cuando uno va de visita, lo único que quiere la gente que está ahí es que su representante gane. Sí, po. ¿Ya? Y se vio que la gente era muy competitiva. Muy localista. Muy además. localista. Bueno, que estaban en Santiago, eran todos de Santiago. Sí, pero bueno. había un aicenino que gritaba, ¡vamos, Aysén! Sí. Y ese era sí. el hermano de la Daisy que De la estaba Daisy, atrás. sí, Patricio ahí. Chihuahua que siempre anda apoyándonos Sí, ahí. Muchas gracias. Siempre Muchas gracias nos por eso. acompaña. Sí. Sí, ahí había un aicenino. Había un aicenino que gritaba todo el que se sumó a las 500 personas que estaban conectadas. Sí, 501. 501. Sí. Así que imagínense, no estaba solo. No No estaba solo yo solo. peleando, estaba con el apoyo de la gente. Mucho insulto había también, insultos, Sí. se escuchaba ahí. Sí, la gente cuando ya veía que ya estábamos siendo un poco superior a su pupilo, la gente comenzó a insultar. La gente quería que a nosotros nos termine rápido nomás su representante. Yo de alguna u otra manera vi con la persona Esteban Vázquez se llama. Sí, el contrincante. Él estaba cansado ya en el último round. Yo, a mi opinión personal, pienso que podrían haber sido más rounds. 6 a 8 rounds, yo creo que esa pelea hubiese sido tuya. Sí, de hecho, el nivel de preparación que nosotros tenemos aquí, como allá en Santiago, en realidad no hay nada que envidiar. Uh-huh. La preparación física estamos súper bien, súper bien. Sí, de hecho, la única diferencia que tenemos que destacar que, bueno, ya tienen mucho más gente, como decíamos desde un comienzo, que pueden hacer sparring. Acá cuesta. Sí, pues tienen combates todos los meses también. Para nosotros es más difícil salir mucho más de aquí difícil, mucho más difícil. Entonces suele faltar pulir algunas técnicas, claro. Y eso se puede conseguir solamente con sparring. Hay que ser autocrítico en esto, Samuel. Yo creo que igual falta un poquito más de iniciativa. Ya la estás tomando, sí, ya estás tomando la iniciativa, pero ahora falta pulir un poquito más. Mucho más. Sí, pero estás yendo por un buen camino, encuentro yo. Sí, por eso queremos pero hay que sacar más el jugo todavía. Sí, hay que seguir entrenando, hay que seguir estando ahí, levantándose en la mañana nomás, a seguir trabajando. Sí. Sí, de hecho, como comentábamos, sí, la gente cuando vio que nosotros estábamos siendo un poquito más superior al de Santiago, la gente comenzó a insultar. Y claro, como dices tú, a mí también me llamó mucho la atención el nivel de acondicionamiento físico que tenía mi contrincante. Estaba muy cansado, muy cansado. Sí, se veía cansado. Muy cansado, así que... ya se veía los brazos pesados, sí. Tambaleaba un poco, se bajaba el protector inguinal a cada momento, sí. Entonces se vio que yo creo que titubeó en algún momento de que él iba a ganar, porque al final en los últimos rounds, si hay que ser un poquito más crítico, fuiste bastante agresivo. Sí. Se vieron combinaciones y manos bien certeras al cuerpo en los puntos necesarios. Entonces, sí. Bueno, los jueces, yo me imagino que vieron lo justo y necesario que era para ellos y sí. Nosotros tenemos que esforzarnos un poco más si salimos de acá de la región. De hecho, o noqueas o noqueas. Tenemos que ir a puro noquear. Es la única opción. Sí, la única opción de ganar allá es noquear ahí a knockout, no hay persona. otra opción. No hay otra opción. Si tú vas a los puntos ya lo perdiste. Sí. Hay que ir a eso. No, de todas maneras que lo que cuenta aquí también, lo que brinda y lo que se fijan los jueces siempre va a ser la defensa, el estilo en sí. El que marques puntos y como si tú eres de otra localidad o vas a combatir a Santiago o vas a buscar la pelea, sí o sí tienes que buscar un knockout. Sí, de hecho así es. Y eso, sí, eso es, bueno, eso es lo que se vivió nosotros, lo que vivimos ahí en Santiago en ese combate.
Lo otro igual que me llamó muchísimo la atención, Jessica, fue el cambio de aire que hay allá en Santiago. Sí, yo lo noté un poco al principio, fue un leve pensamiento que me distrajo, pero estaba tan concentrada en lo que está, ensimismada en lo que estamos haciendo, bueno, y hambre también, porque salimos de casa con muy poca alimentación, tomamos un desayuno muy poquito para no ir pesados en el viaje, entonces llegamos allá, fuimos muy bien recibidos, el aeropuerto es gigante, o sea, si una persona de acá sale sola, tú tienes que prácticamente andar con GPS dentro del aeropuerto porque te pierdes, puertas por allá, puertas por acá, entonces por todos lados. Sí. Pero el aire, cuando abrimos la puerta, se notó. Wow, sí, fue tremendo. Cansador, es como que te tiraba hacia abajo, era como sí. Muy pesado. De hecho, yo sentí comezones en la nariz sí. Y en la garganta. Eso fue como lo más pesado del aire. Se veía como un humo así como entre café y oscuro en las calles. Sí, entonces sí, es que... yo me imaginaba, yo pensé que era el taxi, el interior del taxi. Y abría las ventanas y era peor. Y claro, abría la ventana y era como sí. Sofocante pero nos costó adaptar, a mí por lo menos me costó adaptarme un poco al oxígeno de Santiago. Por eso sí. Es que el día jueves en la tarde salí a entrenar junto con Pedro para sí. Poder adaptarme al oxígeno ahí sí, la verdad es que, bueno, a Puerto Aysén en sí no es una zona muy calurosa, pero en Santiago en esa fecha estaba muy pesado el aire, no sé si era la contaminación que era, pero sí molestaba mucho los ojos, la garganta, entonces sí. Estábamos expuestos a que pudieras bajar tu rendimiento con eso, pero el entrenamiento que tuviste acá, donde salías con traje sauna a correr, con mucha ropa a correr, o entrenabas con las ventanas cerradas, entonces eso yo encuentro que ayudó mucho, porque el aire que había en el ring y todo lo que se dio en el acondicionamiento del gimnasio, que era muy pequeño, se daba como para que tú puedas bajar tu rendimiento, se daba la posibilidad de que tú pudieras ser menor antes de tu contrincante, pero aún así igual salimos adelante. Sí, de hecho sí, es clave eso de lo que dices tú, es importantísimo recalcar lo que se debe hacer en la hora del entrenamiento, antes de un combate. Ver primero en qué condiciones vamos a ir, a qué lugar, cuáles son las condiciones climáticas, si vamos en altura o a nivel del mar. Ya, todo eso tenemos que analizarlo y adecuar un plan de entrenamiento. Y también tenemos que obviamente estudiar al oponente, que teníamos un solo video y era un video cortito. No era nada. Y al ver y al estudiar eso, claro, acorde a eso nosotros tenemos que armar un plan de entrenamiento. Nosotros lo que más vimos fue el tema del kickboxing de Esteban Vázquez, sí, pero boxeo casi prácticamente una pelea, porque fue una su pelea, debut la vez pasada y ahora era su segunda pelea. Sí, de hecho tenía muy poca información con relación a ello. Sí. Entonces con lo que teníamos tratábamos de adecuarnos y realizar un plan estratégico. Y como dices tú, donde hay que estudiar y ver el tema climático de las zonas que íbamos a ir, fue crucial. Claro, como dice Jessica, tenía que salir a correr con traje sauna, con muchísima ropa a entrenar, tratar de entrenar con mascarillas que reducen el oxígeno. ¿Ya? En realidad es para poder aumentar nuestro rendimiento. La resistencia, sí. Trabajar la resistencia. De hecho fue algo clave para nuestra preparación. Si los golpes que viste tú, como dices, pueden haber sido golpes que... Una persona mal entrenada no hubiese soportado la cantidad de... Bueno, claro, lo que entró, digamos. Se va a la lona enseguida si no hay preparación. Entonces sí ahí demostramos que tenemos que demostrar un nivel profesional ahí al momento de presentarnos en cualquier lugar. Sí, tomarse las cosas de forma seria, así que es ahora en un tercer llamado de combate, Samuel, cuéntame o contemos a la comunidad de qué manera tú plantearías tu nuevo trabajo o de qué manera irías ya preparado para poder combatir. Sí, mira, de hecho ya con esto tenemos que aún mejorar cintura y trabajar resistencia, aún más en los brazos. Ese es como que el punto más clave. Y de verdad soltarme un poco más.
hay una diferencia entre también se diferencia mucho el boxeo profesional con el boxeo amateur, que el boxeo amateur es mucho más movible, te mueves por todos lados. En cambio el boxeo profesional es mucho más plantado, camina. Pero yo lo que podría en este próximo entrenamiento, bueno, que estamos realizando, podríamos probar o de unir la movilidad de moverse como el boxeo amateur y mezclándolo con el boxeo profesional. Claro. Para poder tener un poco más de soltura, poder entrar, salir con mucho más velocidad. Cuando uno está saltando, está rebotando en el boxeo, te da la posibilidad de poder entrar mucho más rápido y salir a la vez. ¿Ya? Que cuando uno está plantado o parado como el profesional. El profesional cuesta salir un poquito más atrás, ya cuesta moverse un poquito más rápido hacia los lados cuando estás plantado. Entonces, claro, que podríamos jugar con un entrenamiento así de poder mezclar ambas disciplinas. Igual se ve interesante, pero habría que probarlo. Sí, yo encuentro que esta vez la estrategia de irse al cuerpo estuvo buenísima porque, bueno, tu combatiente en este caso, yo encontré que estaba cansado. Sí. Creo que fue 1 o 2 veces que le cargaste el cuerpo y con eso ya tuvo suficiente para cansarse. Sí, esas son algunas mañas que, bueno, en el boxeo hay miles de cosas que aprender y enseñar. Claro, ahí hicimos algunos clinch o amarre que se le conoce, y donde uno puede cargar el peso del cuerpo de la persona para agotarlo un poco más, pero esas son ahí, quizás en los próximos programas podamos, claro, hablar de estos temas que son importantísimos sobre técnicas de boxeo y otras miles de cosas más que normalmente uno va aprendiendo en el gimnasio. Sí, pues. Cuando estabas en las cuerdas, ¿qué es lo que tú sentías? Porque se practicó bastante la salida de las esquinas, de las cuerdas, que no te llevara a las cuerdas. Sí, de hecho, cuando entrenábamos acá en el gimnasio, claro, las salidas de las cuerdas son otros puntos en contra. No te pueden acorralar, tienes que salir, tienes que buscar el centro. Entonces lo que trataba de hacer es, cuando veía que se venía encima, trataba de girar esos movimientos de cintura cuando lo hacía en el boxeo amateur. Claro. Llegaba hacia el salto con el giro y claro, si iba a las cuerdas pasaba de largo. Entonces ahí donde aprovechaba muchas veces a atacar. Pero el árbitro ahí intervenía muchas veces, intervino varias veces cuando hice ese juego. Porque, no sé, siento yo que no pude haber hecho el de ir a separar enseguida. Si yo me lo saqué de encima, lo tiré hacia un lado, me fui hacia un costado, no podía haber ido encima a cuidar al oponente. Tampoco escuché palabras técnicas como break o stop o ese tipo de cosas. No se escuchó mucho algunas cosas. Fue como sepárense, o sea, es como uno está automatizado para escuchar ese tipo de palabras, pero no hubo mucho tecnicismo, digamos, de parte del árbitro. Sí, de hecho no... Bueno, si vamos a criticar, critiquemos con todo nomás. Sí, de hecho sí, faltó un poquito más ¿cierto? de profesionalismo, pero igual. Sí, igual se hizo un combate ahí acorde a lo que se estaba viviendo en ese momento. Sí, no, de todas maneras. ¿Nos puedes comentar acerca de esta polémica que pasamos dentro de los camarines? Que es como mencionar un poquito que no está lejana la posibilidad para cualquier persona deportista boxeador que salga, digamos, a otras ciudades a combatir y cuéntanos cuál fue tu experiencia en los camarines. Bueno, vivimos como anécdota una situación muy, podríamos decir casi muy incómoda, donde sí se encontraron algunas diferencias de opiniones. Diferencias de opiniones, sí, claro. Entre boxeadores antiguos con las nuevas generaciones que están llevando el boxeo profesional adelante, que son representantes, que son como los presidentes, los árbitros y directores. Claro, hubieron ahí unos encuentros, discusiones. Bueno, siempre se ve este tipo de cosas, siempre se va a ver. Lo veía cuando comencé en el mundo del boxeo, vi muchas veces peleas dentro de las camarines, ya, porque son competitivos la gran mayoría. Igual que lo que pasamos hace poquito allá en Santiago, es gente que son competitivas, pues quieren siempre ganar, ¿me entiendes?
y a toda costa. O muchas veces el ego nos juega en contra, muchas veces creemos ser un poquito más superiores, pero en realidad tenemos que tratar de ser humildes y respetar al que está por delante. ¿Sí? Pero vamos a encontrar gente de ese tipo, siempre, que quiera exigir cosas para ellos y para sobresalir más que nada. Son experiencias, ¿cierto? Son experiencias donde nosotros tenemos que ser equilibrados, donde no tenemos que caer en ese juego. Neutros más que nada. Mantenernos siempre neutros y ser respetuosos. Si claro. Hoy en día ya no estamos para creernos superiores o ser una persona con falta de respeto. Siempre llevando la humildad y el respeto por sobre todas las cosas. Yo creo que nosotros, yo más que nada soy nueva en este trabajo y me lo he tomado de una manera muy personal, digamos, de estudiar todo lo que es el boxeo amateur y boxeo profesional como para poder yo desenvolverme dentro de todo esto. Me han pasado situaciones que, claro, que tú me has preparado para estas cosas y para mí que sucedan este tipo de cosas o dimes y diretes entre boxeo antiguo, el boxeo de ahora, actual, uno va adquiriendo experiencia, yo creo, va tratando de aprender y todo siempre va a ser una experiencia nueva en nuestras vidas. Así es que nos queda como resumen, nos queda como experiencia, nos queda como para ir aprendiendo aún mucho más. Así que les damos las gracias y nos vamos a despedir. Este fue nuestro primer programa de Boxeadores al Ring por Canal 11 de TV&C. Así que muy agradecidos por esta posibilidad y nos vemos hasta pronto. ¿Samuel, algunas palabras? Agradecer nuevamente, ¿cierto?, al Canal 11 por darnos este espacio, ¿cierto?, de poder hablar el tema del boxeo acá, de esta zona y fuera de la zona. Así que esperamos vernos muy pronto, ya, junto a Jessica, ya, representante del Gym Esparta, aquí en el programa de Boxeadores al Ring. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego.